Muy bien, pues vamos a seguir con este concepto del intervalo rotador. Ya decíamos que es una zona anatómica francamente compleja. Es compleja porque triangula, y los límites de triangulación son el límite anterior del supraespinoso, toda la parte coracoidea, toda la coracoides, el borde de la coracoides y el borde superior del subescapular. Ya veis que esto conforma un triángulo que es importante desde el punto de vista incluso del estudio ecográfico. Y es importante porque alberga en su interior una estructura conectiva que es el ligamento coracohumeral y el tendón del bíceps. Y pequeños detalles aquí son determinantes porque estamos hablando de una conexión muy importante de salida del tendón del bíceps fuera de la correa bicipital y confluye precisamente en esta zona anatómica una estructura conectiva que vamos a ir viendo y que es francamente interesante. Importante porque incluye la porción larga del tendón del bíceps. Si nosotros vemos estudios artroscópicos, estamos viendo la porción superior del subescapular, la cabeza humeral con su cartílago, todo esto que es el ligamento coracohumeral y el suelo del tendón del bíceps, que es el ligamento glenohumeral superior. Vamos a ir viendo cada una de estas estructuras. El ligamento coracohumeral es ya difícil incluso el propio nombre, porque es que no es tanto un ligamento, sino como un repliegue capsular. No es una estructura, como veíamos antes, el ligamento coracoacromial, que es enormemente rígido. Esto es una estructura que tiene que permitir cierta relajación en rotación interna y aducción y tiene que tensarse en rotación externa y en abducción. Con ello conlleva que tiene que ser una estructura... Javier, ¿sí? en los pases de diapositivas a veces se va, ¿vale? Ya, pero intentaremos, yo creo que se ve suficiente. El ligamento coracohumeral, como veis, es un ligamento que tiene dos porciones, una porción medial, que es la que va a unirse con la porción superior de la tuberosidad menor, y una porción lateral, que es la que va a la tuberosidad mayor y luego hará un repliegue que veremos que es el cable rotador. Quedaros con esta imagen, que en la ecografía también es muy bien visible, es decir, tendríamos el ligamento glenohumeral superior que le hace el suelo al tendón del bíceps, y un refuerzo que abraza todo ello, que es el ligamento coracohumeral, con una porción lateral que a su vez tiene una porción más superficial de tejido que ya comentaba antes Fernando, conectivo, y luego una más profunda, que es el que la determinará el cable rotador. Y un ligamento coracohumeral medial, que es el que viene a la confluencia entre el subescapular y la correa bicipital. El ligamento glenohumeral superior es una estructura también complicada desde el punto de vista de la anatomía, porque tiene una inserción muy compleja en muchos sitios, desde la tuberosidad supraglenoidea, desde el labrum superior, la porción del tendón del bíceps y desde el ligamento glenohumeral medio, y salta directamente a la porción ya más superior de salida del bíceps, que es la porción de inserción en el surco intertubercular y en la fovea capitis, y le hace, como veis, el suelo realmente al tendón del bíceps. Entonces, en esta confluencia entre el subescapular, el ligamento glenohumeral superior y el tendón del bíceps es donde se nos van a producir patologías que tenemos que tener capacidad de conocer para poder reconocer. Son francamente complicadas. Más imágenes de estas características. Esto vendría a representar el esquema que antes veíamos, con el ligamento glenohumeral superior, la porción medial del ligamento coracohumeral, la porción lateral del ligamento coracohumeral, el supraespinoso en su porción anterior y el subescapular en su porción superior. Y esto lo vemos muy bien en la ecografía. En la ecografía, luego explicaremos cómo hacerlo en la propia exploración dinámica, podemos intuir un tejido entre la porción superior del subescapular y el bíceps, el ligamento coracohumeral en su porción más lateral, que hará este refuerzo inferior, que es el que va a determinar el cable rotador. Y luego además hay fibras del supraespinoso que saltan por encima de este surco intertubercular o esta estructura de polea del bíceps del ligamento coracohumeral para fundirse con el propio ligamento coracohumeral, y fibras del subescapular, con lo cual tenemos un cierre del tendón del bíceps enormemente determinado anatómicamente, que es el que va a impedir que haya movimientos del propio tendón del bíceps. Por último, esta estructura que ya nos la ha comentado antes Fernando, que es este refuerzo capsuloligamentoso, es decir, es una condensación de ligamentos que se extienden desde el ligamento coracohumeral y va a reforzar toda la porción
del tendón del supraespinoso de manera además perpendicular a las fibras. Iremos viendo luego imágenes, pero ya vemos cómo esto tiene una estructura absolutamente perpendicular a esta estructura. Serían fibras tendinosas y fibras ligamentosas. Y esto lo vemos muy bien en la ecografía. Es decir, en la ecografía nos sorprendemos porque muchas veces tenemos imágenes desde el punto de vista del supraespinoso que parecen ecoestructuralmente diferentes, y es que lo son, porque la parte inferior viene en continuidad con el ligamento coracohumeral en su porción lateral, y estas serían las fibras de la aponeurosis del supraespinoso en su porción anterior. Con lo cual tenemos que tener alteraciones ecoestructurales que no tenemos que confundir con patología. Ya vemos como este cable rotador que viene desde el ligamento coracohumeral y produce esta continuidad en la parte inferior, que la vemos muy bien ecográficamente, es totalmente diferente de unas personas a otras. Ya vemos aquí este refuerzo gigantesco en un cable rotador muy potente, que podemos entender que esto sirva de freno a una rotura del supraespinoso en su porción más lateral. Lo cual determinará que, lógicamente, su preservación biomecánica pueda contribuir a que esta estructura, desde el punto de vista de morfología, conlleve un refuerzo. Desde el punto de vista del dolor de la porción larga del bíceps, y antes lo comentaba Ángel, es un estudio fundamental. Es decir, este dolor anterior del hombro es muy característico, se produce en la corredera y se asocia muchísimas veces con patología del manguito rotador. Es decir, siempre que veamos una alteración en el tendón del bíceps, tenemos que pensar que puede haber asociado una alteración directa del manguito rotador. Y el tendón del bíceps ya lo vemos en este consenso de la Federación Europea de Radiología Musculoesquelética. El tendón del bíceps tiene un nivel de consenso desde el punto de vista de utilización que es superior incluso al de la resonancia en lo que es la rotura y la inestabilidad, con lo cual la inestabilidad y la lesión del tendón del bíceps es un dominio realmente de la ecografía por encima incluso de la resonancia, y iguala a la resonancia desde el punto de vista de la capacidad de diagnóstico, y es muy importante desde el punto de vista de evidencia, con lo cual este intervalo rotador es absolutamente imprescindible desde el punto de vista del estudio. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver realmente en las patologías del tendón del bíceps, en el intervalo rotador o incluso en el propio corredera bicipital, lo que vemos en cualquier tendón: una degeneración tendinosa, una hipertrofia y una alteración de su ecoestructura. Vemos morfológicamente una hipertrofia muy marcada, y esta hipertrofia muy marcada se produce generalmente en la decusación del tendón cuando desde la parte intraarticular sale a la parte extraarticular, es decir, cuando hace esa decusación de 60 grados para entrar en la propia corredera bicipital. Vemos estos tendones claramente hipertróficos. Sí, ya iremos salvándolo. Se puede asociar a veces con alteraciones del propio contorno y osteofitos de la corredera bicipital, pero lo más importante es el estudio de la inestabilidad, como veremos luego. Y lo que comentábamos también, en este estudio de hace ya años, de 122 cirugías por rotura al manguito rotador, casi el 80% asociaban patología del tendón del bíceps, con lo cual podéis entender que si estáis diagnosticando una rotura del manguito rotador, tenéis que explorar muy bien el bíceps, porque prácticamente siempre o habrá una degeneración, o habrá una rotura parcial, o habrá incluso una inestabilidad. Lo que comentaba antes Ángel, es decir, lo primero que tenemos que hacer en el hombro es situarnos en la corredera bicipital para ver si hay líquido. Si hay líquido y el manguito está íntegro, podemos pensar de que hay una patología intraarticular, bien sea en forma inflamatoria, una capsulitis, un proceso reumático o una rotura parcial articular del tendón. Esa es una situación que nos va a venir muy bien, porque no cabe duda que el tendón sale a través de este receso bicipital a la parte extra ya articular, y este receso es el basurero del hombro, igual que el receso suprarrotuliano es el de la rodilla. Es decir, siempre que tengamos un derrame, vamos lo primero a mirar el receso suprarrotuliano en la rodilla. Pues en el hombro tenemos que mirar lo mismo en el receso bicipital. Lo que no tenemos es confundirlo con un problema intrínseco del tendón, porque cualquier derrame articular me va a confluir en la parte lateral de declive del surco y del surco intertubercular, con lo cual siempre que vea un derrame no lo etiquetéis por favor como una sinovitis, sino definirlo como un derrame, que es realmente lo que es, porque de cualquier manera
podemos también ecoestructuralmente diferenciarlo claramente de lo que es una patología, es decir, esto es un derrame, esto es una sinovitis con una hipertrofia clara sinovial y además con un Doppler positivo, con lo cual no hablemos en los informes de tenosinovitis del tendón del bíceps, sino hablar, por favor, más de derrame cuando sea realmente una alteración de líquido. Roturas, pues exactamente igual que cualquier tendón, podemos ver roturas parciales o podemos ver roturas completas. Las parciales se ven como alteraciones ecoestructurales, defectos en el tendón, bien en el eje largo o en el eje corto, a lo largo del propio tendón, que realmente nos están marcando la ausencia de una parte del tendón y que es difícil a veces disociar de lo que es una tendinopatía. Lo vemos con estos defectos en el corte transversal, como casi siempre, más defectos de estas características, en el eje longitudinal, es decir, estamos hablando de un tendón hipertrófico y con una rotura parcial. Podemos estimar que este tendón lo más probable es que conlleve un problema. Y tenemos que disociar lo que son la patología del propio tendón con las inestabilidades, que es un dominio puramente de la ecografía. Aquí estamos hablando de una etiología generalmente degenerativa, que se asocian también, como hemos dicho, con lesiones de manguito rotador y que pueden predisponer incluso a tener asociaciones con inestabilidades de la articulación del hombro. Bennett, hace ya mucho tiempo, en el año 2001, hizo esta clasificación que yo entiendo que es muy válida y que para mí ha sido una referencia. Hablaba de 5 tipos. El primero de ellos sería una lesión aislada del subescapular. El segundo tipo sería una lesión de la polea medial, entendiendo la polea medial como la unión o la confluencia del ligamento glenohumeral superior y el coracohumeral medial, es decir, subescapular, polea medial más subescapular. El tipo 4 sería polea lateral más supraespinoso y ya la lesión completa de los 2 tendones y de la polea sería el tipo 5. Y es una clasificación que es francamente interesante desde el punto de vista de utilidad. Sin embargo, Habermeyer, 3 años más tarde, simplifica un poco esa clasificación y esta simplificación la asocia con la lesión del ligamento glenohumeral superior, de tal manera que el tipo 1 sería la lesión aislada del ligamento glenohumeral superior, el tipo 2 la lesión del ligamento glenohumeral superior más el supraespinoso, el tipo 3 más el subescapular y el tipo 4 cuando se asociaban los 2. Pero esta clasificación, que ha tenido un desarrollo y que realmente se utiliza de manera universal, el mismo Habermeyer se ha dado cuenta de que no sirve. No sirve porque él mismo, en una revisión del 2020, o uno de sus compañeros, habla de que el 36% de las lesiones de polea no eran clasificables según su clasificación porque no lesionaban el ligamento glenohumeral superior, que para él había sido el elemento fundamental. Con lo cual rehace otra vez su clasificación acercándose a la clasificación original de Bennett, en el sentido de que habla que es más lógica, además de una lesión de polea medial, estamos hablando del ligamento glenohumeral superior y ligamento coracohumeral medial, polea lateral, sería el ligamento coracohumeral lateral en la porción lateral, una polea global, que sería el tipo 3, donde afecta ya a las 2 partes, incluyendo el ligamento glenohumeral superior. Y, adicionalmente a esta lesión de polea, la asocia, si tiene una asociación con el subescapular, o una asociación con el supraespinoso, o una asociación con los 2, de tal manera que solo determina estos 3 tipos y, adicionalmente, le suma la lesión adicional que pueda tener los tendones. Vamos a ir viendo ejemplos según esta, que para mí, insisto, es más sencilla de entender. La primera lesión sería una lesión aislada de la polea medial. Estaría bien el subescapular, está bien el supraespinoso y tenemos únicamente una alteración de la polea medial, es decir, del ligamento glenohumeral superior y del ligamento coracohumeral, de esta zona del hombro, de esta zona que determina lógicamente una pérdida de la barrera del freno de la porción medial, y ello determina que puede haber un movimiento anormal del bíceps, ese bíceps que estaba totalmente encofrado en esa polea y sin embargo ese bíceps empieza a tener un movimiento anormal. Podemos ver alteraciones en el ligamento coracohumeral, pero especialmente en su porción más medial, y un movimiento del tendón del bíceps dentro de su propia corredera. Es decir, produciría un aumento de movilidad manteniendo tanto el subescapular como el supraespinoso íntegro.
Se puede asociar esta lesión, como dice en su clasificación de revisión, al subescapular. Y si se asocia al subescapular, empezamos a tener ya un problema importante desde el punto de vista de inestabilidad. Es decir, si solo se lesionaba el complejo medial, tendríamos inestabilidad. Si se asocia al subescapular, empezaríamos a movilizar el tendón del bíceps empezaría a superar la tuberosidad menor y a producirse una subluxación que acabará probablemente en una luxación. Vemos este complejo, se nos rompería esta zona, pero ya con un deterioro del subescapular. Es además entendible y muy fácil de entender, en el sentido de que si el hombro tiene una decusación de 60 grados y yo lo llevo a rotación externa, automáticamente me está empujando totalmente las estructuras mediales. Veríamos esta lesión del subescapular en su inserción y la podemos ver también ecográficamente. Entendemos que si se produce esto con una lesión del ligamento glenohumeral superior, una lesión de la porción profunda del subescapular, este tendón ya va a tener un sitio que no le corresponde para empezar a ocuparlo. Y esa ocupación nos va a producir problemas. Vamos a ver por qué. Sería un poco esta simulación que tenemos con una lesión de la porción inferior del subescapular y este movimiento hacia medial del tendón del bíceps con una hipertrofia del propio tendón. Ya veis como en rotación automáticamente este tendón está empujando directamente a la estructura más medial. Clínicamente, ¿cómo se traduce? Se traduce con algo que también describieron hace mucho tiempo y que no sabían exactamente por qué, ya se describió hace casi 30 años. En realidad lo que se produce en estos casos es un choque del tendón del bíceps que tiene una capacidad de movilización medial y se pinza sobre la parte de la estructura glenoidea, es decir, entre la glenoides y la cabeza humeral va a producirse un pinzamiento, un pellizco de la parte anterior porque este bíceps no está donde le corresponde y empieza a desplazarse medialmente. Y esto produce lógicamente un conflicto doloroso en rotación, precisamente en rotación interna máxima porque está pellizcando el tendón del bíceps en la parte más anterior. Si esto se va produciendo, lógicamente va produciéndose lo que comentábamos, de una inicial inestabilidad, empezaríamos a hablar ya de cierta subluxación. El tendón del bíceps se posiciona y queda atrapado por el tendón del subescapular. Produce un conflicto de espacio muy claro y un roce con el tendón del subescapular en su porción superior y empezaremos a ver ese tendón del bíceps que no está perfectamente situado en la corredera, sino que se está medializando en la propia corredera, pero no salta fuera de la corredera, se queda atrapado. A veces es incluso más sintomático que el que salta entero, y vamos a ver por qué. Este grado de subluxación o luxación dependerá de la lesión del subescapular. Cuanto más subescapular haya lesionado, lógicamente más movimiento hacia medial vamos a tener. Imágenes de resonancia, imágenes de ecografía. Esta es la imagen clásica de la ecografía, es decir, no está el tendón totalmente en su corredera, lo tenemos en la porción superior, se mantienen ciertas estructuras de subescapular con cierto elemento que sujeta el tendón del bíceps en la parte superior. Es decir, aquí tenemos cierta estructura y el tendón del bíceps se nos queda fijo en esta posición. Imágenes de estas características. Curiosamente, en esta zona el tendón del bíceps no presenta una alteración en la parte claramente articular, sino está presentando la alteración en la parte de salida de la corredera, que es donde va a confluir y va a chocar directamente con el subescapular. Y veríamos esta cola de caballo en el tendón del bíceps que lo único que traduce son lesiones en la porción superior. Si nosotros movilizamos este tendón, ya vemos cómo este tendón está en la porción de salida claramente degenerado. Tan degenerado como que produce un conflicto muy claro entre el tendón, el subescapular y un degenerado ligamento glenohumeral superior. Más imágenes de estas características. Aquí vemos como el tendón ya no se nos ha metido, se ha encarcerado totalmente en esta imagen artroscópica, el tendón del bíceps, cabeza humeral, la rotura del subescapular en su porción superior y cómo el tendón se introduce directamente dentro de lo que es la porción superior del subescapular. Vemos la rotura del subescapular, como el tendón está ahí metido y creando un conflicto entre él y el subescapular, de tal manera que el tendón, dependiendo de su grado de potencia, si tenemos la suerte y llega a producir este conflicto, que incluso puede llegar a romper el bíceps y nos haría un favor, porque producía un dolor agudo, pero el subescapular descansaría porque le está mellando de manera continua. Vemos más imágenes de estas características, la entrada directamente dentro de una rotura del subescapular en su porción más inferior, más articular, e imágenes desde el punto de vista
de la artroscopia, como este desflecamiento del bíceps y cómo se introduce directamente en la rotura del subescapular. Esto es lo que tenemos que buscar nosotros cuando hagamos estudios y es absolutamente determinante por esa porción superior del subescapular, que es la más importante. Si esto sigue avanzando, el tendón lógicamente se irá horizontalizando, irá cortando cada vez más el subescapular y llegará un momento que ese subescapular incluso pueda ceder ya totalmente. Hay que tener en cuenta que el tercio superior subescapular es el más tendinoso, con lo cual esa estructura todavía resistirá cierto tiempo hasta que claudique y ya entremos en una lesión de la porción más muscular. Más imágenes. Estas características, movimiento que veíamos antes, e incluso en ocasiones podemos ver el baile del tendón y cómo entra y sale en maniobras rotacionales. Es decir, podemos introducir, ayer Silvia me dice que ella conseguía meterlos todos. Es decir, no es tan fácil porque el paciente primero le molesta, pero lo que está claro es que este baile tendinoso, esto es un dominio de la ecografía. Tenemos que poder reproducir estas imágenes para saber que este problema lo tenemos ahí y que además es fácilmente solucionable porque aquí el bíceps está pidiendo a gritos para pegarle una mordida. Cuando esto va aumentando desde el punto de vista de la exploración y de la movilización, ya vemos como el tendón ya empieza a moverse y se queda además pegado al cartílago, es decir, está despegando toda la porción más interna, más profunda del subescapular, que cada vez irá más, es decir, irá actuando como un cuchillo hasta que tengamos la suerte o que se rompa el bíceps o nos destroce el subescapular y tengamos dos problemas, una luxación completa del bíceps o una rotura absolutamente completa del tendón. Produce saltos, lógicamente, con el bíceps corto también en la porción anterior, como vemos en este caso, o movimientos absolutamente anormales. Esto ya es la situación más final, el tendón lo hemos suturado para hacerlo más representativo, pero ya veis qué movimiento tiene el bíceps por dentro de toda la estructura a la parte anterior. El bíceps ya ha roto el tendón del subescapular y ya eso nos produce una horizontalización total y completa del tendón del bíceps y un tendón del bíceps, una ausencia del subescapular y un bíceps que incluso con un acortamiento de la distancia entre la porción anterior del bíceps corto y la porción de la cabeza, se adelanta la cabeza y nos falta toda la cincha anterior desde el punto de vista de estabilidad del hombro. La parte lateral que Habermeyer dice que es incluso más frecuente que la parte más medial, realmente tiene menos importancia. Aquí lo que el subescapular, que siempre se lo usa hacia adentro, bien a nivel interno, produciendo este impingement anterior interno, o uno anterior externo, lo que produce es una falta de sujeción de la cincha lateral. Es decir, aquí no tenemos un problema de que el bíceps empuja, sino que lo que no le falta es el agarre desde la parte lateral. Tenemos una degeneración de la parte más lateral y eso conlleva que el bíceps con un subescapular intacto lo que haga es migre por encima del subescapular. Es una lesión de la polea lateral sin lesión del subescapular. Más imágenes de estas características, como el tendón empieza a moverse, pero mantiene de manera clara su contacto con el subescapular, con lo cual tendríamos el subescapular como un colchón entre el tendón del bíceps y, que está luxado, en una subluxación o luxación anteroexterna con un subescapular íntegro. Esto produce un problema desde el punto de vista de espacio. Y este problema de espacio lo que hace o determina es que el bíceps se nos meta en un espacio que es el espacio retrocoracoideo y nos va a ocupar un espacio que no le corresponde, con lo cual el problema que tenemos aquí es de volumen. El bíceps está ocupando espacio y nos va a aumentar el espacio en la zona de la parte anterior. Más imágenes de estas características, que son muy características. La rotura del manguito generalmente se asocia mucho a esta rotura del manguito, el ligamento coracohumeral lateral, que es parte del intervalo del cable rotador, se asocia con la rotura de la porción lateral del supraespinoso, pierde la cincha, el tendón no queda sujeto y se luxa a la parte más anterior. Imágenes de estas características, subescapular íntegro, ya veis cómo el bíceps salta por encima y lo vamos a ver siempre por encima del subescapular, ocupando un espacio y determinando un conflicto de espacio por el aumento de dos tendones en uno sitio que no le corresponderían. Y por último, ya las lesiones tipo 3, estas son más fáciles, porque en realidad lo que se produce es una rotura del subescapular generalmente, del supraespinoso también de manera muy frecuente y una rotura de las dos poleas. Aquí lo que tendríamos es una asociación de la rotura de ambas poleas y el tendón del bíceps
que queda totalmente suelto sin ningún tipo de agarre, puede estar o no degenerado, pero tiene un movimiento por todos los lados, es decir, no tiene cincha medial, no tiene cincha lateral, el subescapular también lo ha perdido, con lo cual tiene una capacidad de movilización el tendón con una ausencia tanto en la parte lateral como en la parte medial y una rotura de todo menos el tendón del bíceps en la parte lateral. Más imágenes de estas características, ya veis el tendón siempre pegado, más o menos degenerado, pegado al cartílago hialino y todo el movimiento que tiene el tendón para moverse desde la parte más medial hasta discurrir en rotación interna hasta la parte más lateral. Es decir, el movimiento del tendón aquí es máximo, la cabeza no tiene ya ningún freno, el tendón está totalmente libre y es lo único que nos limita algo la migración superior de la propia cabeza humeral. Para recordar, desde el punto de vista de las lesiones tendinosas muy frecuentes, son enormemente frecuentes, tenemos que estudiarlas muy bien en la zona del intervalo, especialmente en esa zona de confluencia con el subescapular en la porción superior, mirar muy bien el impingement anteroexterno, es decir, cuando el bíceps salta por encima del subescapular en la zona del espacio subcoracoideo. Tenemos que valorar también, y esto es más complicado y es muy importante, la porción tendinosa superior del subescapular y su relación con el tendón del bíceps en la porción más medial. Y por último, en las inestabilidades, siempre estudiar el tendón en rotación externa porque se asociarían siempre a esta lesión que comentábamos del ligamento coracohumeral medial y del ligamento glenohumeral superior. Os pido enormes disculpas por los problemas del vídeo, no sé realmente qué ha pasado, pero yo creo que es un tema que es bonito para discutir. Muchas gracias.